¿Qué tal, muchachos? Buen día. Esta vez vamos a platicar acerca de programación dinámica en el caso determinista. Y vamos a analizar un ejemplo en donde precisamente podemos resolver un proceso relativamente complejo mediante la segmentación en etapas. Mm, Este método tiene bastantes áreas de oportunidad, por decirlo así. Cuando nosotros tenemos un proceso complejo, necesitamos separarlo en etapas. Cuando nosotros ya lo tenemos separado en etapas, es más fácil que nosotros podamos encontrar una mejor forma de resolver nuestros problemas, ¿no? Uno de los ejemplos comunes que utilizo aquí, bueno, si nosotros hablamos de la fabricación de un borrador para pizarrón, por ejemplo, pues es un proceso relativamente simple. Lo podemos abordar de inicio a fin sin ningún problema. Pero si el proceso o si nuestro producto ya no es un borrador, sino un celular, un carro, ¿no? Una computadora, eh, ahí ya resolverlo de un solo golpe es complicado. Hay muchas variables, hay muchos elementos, ¿no? Imagínense que cada pieza del celular que ustedes andan cargando es una variable. ¿Cuántas variables tendría nuestro sistema? ¿Cuántos elementos para decidir la mejor solución tendrían ustedes que diseñar? Cuando eso pasa, el uso de la programación dinámica es bastante bueno. En clase suelo comentar el ejemplo de los autos. Ver un auto como un todo y realizar un despiece y además saber que cada una de esas piezas fue la mejor para ese auto es bastante complicado. Y generalmente lo que se hace en las empresas armadoras es que cada una de las empresas que ayuda a las armadoras es especialista en una sección del carro. Van a haber empresas que se dedican solo a los cristales y entonces ellos ya tienen la mejor forma de trabajar únicamente con cristales. Y a ellos no les va a importar el material de las llantas, no les va a importar el material de la tapicería, no se van a preocupar por el color del carro, ni por el modelo, por decirlo así, más allá de las especificaciones de sus cristales. Y entonces ellos pueden encontrar la mejor decisión. Otro ejemplo, las empresas que se dedican a diseñar las chapas. A ellos también no les va a preocupar cuál es el color del carro, no les va a preocupar si es automático o si es estándar, no les va a preocupar si es deportivo o si es un carro clásico, por decirlo así, fuera de su diseño. A ellos los que les va a importar es cumplir con las mejores especificaciones o entregar de la mejor forma un producto dentro de las especificaciones que les solicitaron. Y entonces ahí es en donde van a trabajar. Van a diseñar una muy buena chapa, esperando que sea una buena parte o una parte importante dentro del carro. Cuando eso pasa, cuando logramos segmentar y que cada uno de sus segmentos genera una solución óptima, lo que nosotros tenemos al final es un resultado óptimo general. Y ese es el chiste aquí. Una actividad que yo solicito, o que le solicité, fue jugar un laberinto en línea, ¿no? En un programa este, para resolver laberintos. La intención nada más es que muchas veces cuando no conocemos cuál es el final o la trayectoria óptima hasta el final, vamos generando criterios locales. Cuando ustedes entran a un laberinto, pueden asomarse a las alternativas, ¿no? En el caso del juego en línea, pues lo único que ustedes pueden utilizar tal vez para discernir son las distancias. Tal vez la puerta o la salida, por decirlo así, que encuentren más cercana,
es su primer criterio de decisión. Obviamente cuando llegan a esa primera salida, por decirlo así, pues existe todavía más laberinto y vuelven a tomar otra decisión. El problema es que mientras no sabemos cuál es el resultado final, a veces esas decisiones a corto plazo no son las mejores. La intención de la programación dinámica precisamente es eso, es cambiar ese pensamiento, ¿no? Por eso es que muchas veces la programación dinámica se empieza del final al principio. Imagínense ahora ustedes en el mismo laberinto, pero partiendo desde el final y queriendo llegar al principio. Ya pueden tomar una decisión óptima en el último segmento, sabiendo que ya llegaste al final. Ya que tomaron ese primer segmento, ¿no? O ese último segmento, si así lo quieren ver, hablando de jerarquías o de organización, ya acabaron ese último segmento, me regreso al anterior, ¿no? Lo que sería, resolví esta etapa, por decirlo así, la etapa 4, y entonces me voy una parte más atrás. Ok, abarco otra parte atrás en el laberinto, pero sabiendo que yo ya voy a llegar a un punto de donde yo ya sé cómo resolver o cómo llegar al final. Y así sucesivamente hasta que llegamos al principio. Lo mismo pasa en la industria. Cuando se diseña un carro, por ejemplo, sabemos qué es lo que queremos y cómo lo queremos, ¿sí? Muchas veces incluso los diseños de un carro, de una computadora, de un celular, empiezan por el acabado final. Se genera un concepto y se genera ya en los carros, por ejemplo, cómo se va a ver por fuera, cuál va a ser la forma del chasis y todo eso. En las computadoras muchas veces también, ¿no? Cómo va a terminar siendo la carcasa, el tamaño, los celulares igual, ¿no? Si va a tener los bordes redondeados o si van a ser terminados en ángulo, más o menos las medidas, el grosor, el peso. Y de ahí vamos seccionando. Lo mismo pasa aquí y esa es la intención. Vamos entonces a dividir en etapas el problema, conociendo el final y viendo las mejores formas de llegar al final y así sucesivamente hacia el inicio. ¿Se puede hacer de inicio a final? Sí, también. Lo permite la programación dinámica. Sin embargo, es mucho más común que ustedes lo vean en sentido inverso. Incluso los algoritmos de las computadoras también están acostumbrados y están diseñados a resolver desde el final hacia el inicio. Habíamos visto en uno de los videos un ejercicio que es el mismo que les pongo aquí. ¿Sale? Es de los ejercicios básicos o principales, por decirlo así, de los más comunes que ustedes van a encontrar en la programación dinámica. Si nosotros queremos encontrar una solución óptima en cuanto a distancia, desde el punto A hasta el punto J, nosotros vamos a tener que investigar qué mejor solución tenemos o qué mejor camino tomar. El problema muchas veces es cuando yo desconozco todos los puntos intermedios, puedo tomar una decisión local, ¿no? Ejemplo, aquí en el punto A, yo puedo decidir fácilmente que la distancia más corta hacia la siguiente etapa, por decirlo así, podría ser a través de este 2 y llegar al nodo B. Estando aquí en el nodo B, la decisión más rápida, si tengo un 7, un 6 y un 4 y quiero la distancia más corta, pues voy a tomar el 4 y llegar al nodo F. En el nodo F tengo un 6 y un 3, tomaría yo la decisión de agarrar un 3 como la distancia más corta y llegar al nodo I. Y del I no hay otra más que la distancia de 4 para llegar al nodo J. Haber tomado esas decisiones implicarían una distancia de 2 más 4, llevamos 6, más 3, llevamos 9, más 4, llevamos 13. De primera instancia parece una buena decisión,
Sin embargo, dejamos de lado muchas opciones. Otra forma empírica es analizar todos los recorridos. Y cuando las opciones son relativamente pequeñas, lo podemos hacer. Sin embargo, cuando el problema se vuelve más complejo, realizar todas las opciones o analizar todas las opciones nos puede llevar bastante tiempo. Es ahí cuando vale la pena la aplicación de la programación dinámica. Vamos a aplicarlo dentro de este mismo ejemplo. ¿Qué necesitamos? Para resolverlo mediante tabla, ¿no? Mediante el uso de un sistema tabular, lo primero que debemos de saber es cuál es nuestro criterio de decisión. Y siempre que hablamos de una optimización, ese criterio es o un valor mínimo o un valor máximo. Ahorita que hablamos de distancias, lo que nosotros queremos hacer es un recorrido desde A a J con la menor distancia. Entonces vamos a utilizar un mínimo. Van a haber muchas veces en donde no. Yo no quiero un mínimo. Yo puedo querer un máximo, porque tal vez estoy hablando de la eficiencia de un motor. Y entonces no quiero que el motor tenga la eficiencia mínima, sino aprovechar el diseño para una eficiencia máxima. Hay veces que podemos estar hablando otra vez de ganancias. Y nuevamente, lo que yo quiero, ¿no?, es una mayor ganancia, es aprovechar mi esfuerzo para obtener una máxima ganancia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que debemos de analizar. ¿Qué queremos hacer? ¿Maximizar nuestra solución o minimizar nuestra solución? Y vamos a depender de una función que se acostumbra a llamar función de estado. La van a encontrar con muchos nombres, ¿sale? Simplemente es una expresión matemática que nos va a permitir analizar nuestras etapas dependiendo de la etapa actual y de la etapa siguiente, ¿sale? Vamos a tener entonces nuestro valor de estado presente y esa va a depender del valor del arco actual, ¿vale?, de los valores actuales de la etapa en donde estamos. Vamos a suponer que hablamos de la etapa 2. Ok, pues todas estas líneas que nos ayudan a conectar de nodo a nodo, de inicio a fin de etapa, pues son los arcos. Y vamos a depender del valor óptimo del estado siguiente. O, si estamos haciendo un análisis de inicio a final, el valor óptimo del estado anterior, ¿sale? Aquí yo les pongo explícitamente el valor óptimo del estado siguiente porque nosotros vamos a hacer un análisis desde el final hacia el inicio. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver qué es lo que pasa con la etapa 4, ¿sale? Nuestra etapa 4 tiene dos posibles estados al inicio, por decirlo así, que son los estados H y el estado I, y tenemos un solo estado al final, ¿sale?, el estado J. Entonces, vamos a ver qué opciones tenemos para llegar de H a J y de I a J. En este caso, la etapa es muy sencilla, porque de cada nodo inicial solo tenemos un nodo final. Entonces, de H no hay de otra más que irnos a J, y de I no hay de otra más que irnos a J. De H a J la distancia es de 3. De I a J la distancia es de 4. Muchas veces eso lo van a conocer, o estos valores los van a conocer como los costos posibles, ¿sí? Son los costos asociados a pasar de un nodo a otro, o de un estado a otro. Dentro de esos costos posibles, ustedes deben de escoger los óptimos. En este caso no hay problema, solo hay uno de H a J, entonces ese es el óptimo, por eso está marcado incluso ahí con verde. Y de I a J también solo hay uno, entonces ese es el óptimo. Y la distancia sería de 4, ¿no? Entonces esos son los costos óptimos. Esos acostumbramos ponerlos al final porque nos van a ayudar a entender cuál es el mejor valor y además saber a dónde nos van a llevar esos valores, ¿no? Y eso se conoce como la decisión óptima. En este caso, lo que yo puedo interpretar de esta tabla es que si me encuentro en H, la mejor forma para llegar a J es de manera directa a través de una distancia de 3, y si me encuentro en I, la mejor forma de llegar a J es de forma directa con una distancia de 4.
Vamos entonces a la etapa 3. ¿Sale? La etapa 3 nos va a permitir decidir la mejor opción entre los nodos E, F y G para llegar ya sea a H o a I. Nuevamente vamos a ver cuáles son los estados presentes, cuáles son los valores del arco actual y cuál es el valor óptimo del estado siguiente. Cuando hicimos el análisis ahorita en etapa 4, ya no había un estado siguiente. Por eso es que nunca hicimos esta suma del valor óptimo. Pero en la etapa 3 sí la vamos a realizar. Aquí tenemos la etapa 3. Nuestros nodos iniciales o nuestros estados posibles de donde podemos nosotros partir van a ser el nodo E, el nodo F y el nodo G, o el estado E, el estado F y el estado G. De estos tres nodos podemos llegar a dos estados finales, ya sea a H o a I. Y lo que nosotros vamos a hacer es ahora sí aplicar esta ecuación de estado para cada uno. Habíamos visto que para una vez que lleguemos a H, la mejor distancia de ahí al siguiente estado era de 3. Por eso, si se dan cuenta, en el lado derecho de toda la columna de H estamos sumando 3. Estamos sumando el valor óptimo del estado siguiente. Para el caso de I, la forma óptima de llegar desde I hasta J era a través de una distancia de 4. Entonces también, si se dan cuenta en la columna del valor I o del estado I, estamos sumando una distancia de 4, que es la mejor distancia para llegar a J. Los valores que están al inicio de cada columna son los valores del arco, los que nos van a permitir pasar de un estado al otro. Entonces, en el caso de E a H, tenemos una distancia de 1. Y aquí está, este 1 que está sumando al óptimo del estado siguiente. De E a I, la distancia es de 4. Entonces aquí tenemos un 4 que está sumando a la distancia óptima del estado siguiente. Algo similar va a pasar con F. F para llegar a H va a necesitar 6 y entonces vamos a sumar esa distancia de 6 del arco actual más el resultado óptimo del estado siguiente. Si va de F a I, vamos a utilizar el 3 más el óptimo del estado siguiente, que era el 4 de aquí. Y lo mismo para G. Ahora, si se dan cuenta, dentro de los costos posibles por cada estado, existen dos valores. De ahí que nosotros vamos a buscar cuál es el mejor de los resultados para escribirlo aquí y hacia dónde nos dirigió para escribirlo acá. Otra vez hicimos cuentas o hicimos cálculos para encontrar los valores de los estados presentes. Las sumas que están en cada uno de estos recuadros presentan ese valor o representan ese valor del estado presente. Y las encontramos a través del valor del arco actual y del óptimo del estado siguiente. Por eso tenemos estas sumas en cada una de estos valores. ¿Sale? Como ahora sí había óptimos en el estado siguiente, ya tuvimos un segundo elemento para sumar. ¿Cómo vamos a decidir? Ya lo platicamos, ¿no? El mejor de estos dos. Entonces, si yo tengo aquí que la suma de E a H es de 4 y de E a I es de 8, y yo estoy buscando mi distancia mínima, pues entre esos dos el criterio de decisión es un mínimo, y entonces el 4, la suma de estos dos, va a ser mi resultado óptimo. Lo mismo para F y lo mismo para G. Y ahí están seleccionados. En el primero es el 4, en el segundo teníamos un 6 más 3 o un 3 más 4. El 3 más 4 es la distancia más corta. Y en el tercero un 3 más 3 o un 3 más 4. El 3 más 3 fue la más corta. Esas son entonces las mejores opciones y las que establecemos aquí como nuestro criterio de optimización. Además de los valores, necesitamos saber hacia dónde nos teníamos que dirigir o hacia dónde nos dirigió esa mejor respuesta. Por eso es que este 4 lo obtuvimos de H y por eso aquí tenemos que nuestro resultado óptimo va a ser dirigirnos hacia H. En F, el resultado óptimo, que es la distancia más corta,
nos manda ahí. Por eso aquí decimos que el resultado óptimo sería de F a I, y en G es llegar a H. Es así como nosotros vamos discriminando de todas las posibilidades en los nodos actuales hacia los siguientes nodos por análisis óptimo. Con eso encontramos nuestro costo óptimo y establecemos la decisión óptima. Ahora, estos nuevos valores, el 4, el 7 y el 6, van a ser los resultados óptimos para el análisis de la siguiente etapa. Vamos entonces a la etapa 2. En la etapa 2, nosotros tenemos que íbamos a llegar a E, a F y a G. Y ya habíamos establecido valores óptimos para cada uno. Para E habíamos visto que la mejor distancia era 4 hasta ese momento, por eso está aquí como el valor óptimo del siguiente estado. Para F habíamos determinado un 7, por eso están aquí todos esos 7, y para G el óptimo son todos estos 6. Vamos a ver de B a F cuánto voy a avanzar o a obtener de B a E, de B a F y de B a G. Lo mismo para C, lo mismo para D. Si yo me voy a mover desde B a E, yo tengo una distancia de 7, que se va a sumar al 4, que era el óptimo. De B a F, yo tengo una distancia de 4, que se va a sumar al 7, que ya era el óptimo. Y de B a G tengo una distancia de 6, que se va a sumar al otro 6, que ya era el óptimo. Lo mismo va a pasar con C, lo mismo va a pasar con D. Ya que tengamos todas las opciones, se seleccionan las mejores, que en este caso están seleccionadas en verde. Y si se dan cuenta, una ventaja de la programación dinámica es que podemos tener más de un óptimo y los podemos identificar al mismo momento. En este caso tenemos dos valores óptimos que me dan el 11. Tengo un 11, otro 11 y un 12. Como estoy buscando una minimización, los dos 11 son los valores óptimos y no tengo que discriminar a ninguno de ellos, cosa que pasa en muchos otros tipos de programación dentro de la investigación de operaciones, que si existen dos opciones iguales, nosotros tenemos que discriminar alguna y trabajar solo con otra. Aquí no, aquí las podemos almacenar, por decirlo así, podemos juntar esas soluciones óptimas y obviamente las debo yo de anotar. Por eso, si se dan cuenta, en este renglón del estado B, el óptimo sería una distancia de 11, ya sea que yo me mueva hacia E o hacia F. Algo muy parecido pasó aquí en D. A pesar de que el estado E solo tiene 4 unidades de ahí en adelante y F tiene 7 de ahí en adelante, los valores actuales me permiten ver que la suma de estos dos elementos es exactamente igual. Es decir, si yo por alguna razón más adelante debo de caer en un nodo D como óptimo, yo podría moverme tanto hacia E como hacia F con la seguridad de que voy a llegar a la misma distancia una vez que yo alcance el estado de J, que sería la distancia de 8. Por eso es que estos dos son soluciones óptimas o son decisiones óptimas. Otra vez, estos tres valores, el 11, el 7 y el 8, van a ser los elementos óptimos del estado siguiente que voy a utilizar en la etapa 1. Es decir, este 11 me va a servir para la primera columna del siguiente estado, el 7 para la segunda columna del siguiente estado y el 8 para la tercera columna del siguiente estado, ¿no? Que sería el análisis de la etapa 1. Tomando eso en cuenta, nos vamos entonces ahora sí a la etapa 1. En la etapa 1 tenemos un solo nodo inicial, solo empezamos con A. Y tenemos tres posibles estados finales, llegar a B, llegar a C o llegar a D. Entonces, ya habíamos visto que desde B en adelante la distancia óptima es de 11, que de C en adelante la distancia óptima era 7 y que de D en adelante la distancia óptima era 8. Viendo esto,
Vamos a hacer el análisis ahorita de todos los valores posibles, tomando en cuenta los arcos actuales, esta xn. De A a B el arco actual es un 2, entonces tendríamos un 2 sumando al 11. De A a C es un 4 sumando a 7. Y de A a D el arco actual es un 3 sumando a 8. Hacemos las sumas, aquí tenemos un 13, aquí tenemos un 11, aquí tenemos un 11. Estos dos son iguales, entonces cualquiera de estos dos son resultados óptimos. Por eso ponemos este 11 aquí y podemos indicar que para cumplir con esas distancias va a ser que de A nos movamos ya sea a C o a D, y esas son decisiones óptimas. Aquí están los análisis de las 4 etapas. La etapa 4, la etapa 3, la etapa 2, la etapa 1. Ya vimos que nuestro resultado óptimo era un 11, moviéndonos hacia C o D. Por eso es que aquí abajo les muestro las posibles trayectorias. Primero dice que de A a C o D es el movimiento óptimo. Por eso es que aquí tenemos A y nos estamos moviendo a C o a D. Si nosotros nos movemos a cualquiera de estos dos, vamos a hacer primero el análisis para C. Nos vamos a la siguiente etapa. En la etapa 2, C, el movimiento óptimo era movernos hacia E. Por eso tenemos aquí de A a C a E. Nos vamos a la etapa 3. En E, el mejor movimiento era movernos a H. Por eso es que tenemos que de E nos tendríamos que mover a H. Y en H, aquí en la última etapa, no hay más que moverse hacia J. Entonces, las 11 unidades se daría desde A hasta J, pasando por C, por E y por H. Pero tenemos otras alternativas, y eso es lo padre al trabajar con programación dinámica, que nosotros podemos encontrar varias opciones que nos dan el mismo resultado, y que además de que sea el mismo resultado, es el resultado óptimo. El otro caso es de A a D, a E, a H, a J, ¿no? Ya habíamos visto aquí en la etapa 1 que podíamos ir a D, y aquí en D tenemos las dos opciones, irnos por E o irnos por F. Por eso es que aquí se ramificaron estas dos, porque de D me puedo ir a E o de D me puedo ir a F. Tomando en cuenta que me fui por E, o que nos hubiéramos ido por E, en la etapa 3 me dice de E a H, y aquí está. Y en la etapa 4 me dice de H a J, aquí está. Si hubiéramos escogido irnos de D a F, F me dice que me tengo que ir a I para encontrar el resultado óptimo, y desde I me tengo que ir a J para encontrar el resultado óptimo. Ahí están las trayectorias. Aquí nosotros las podemos ver de forma gráfica, una forma más visual, ¿no? Ahí está la mejor opción en la primera trayectoria. De A a C, de C a E, de E a H y de H a J. Si ustedes suman el 4, el 3, el 1 y el 3, tenemos 11. La otra opción, de A a D, de D a E, de E a H y de H a J. Si ustedes suman el 3, el 4, el 1 y el 3, tenemos otra vez el 11. Y la otra trayectoria, de A a D, a F, a I, a J. Si suman el 3, el 1, el 3 y el 4, tenemos otra vez los 11. Cualquiera de estas tres trayectorias nos hubiera dado el costo óptimo, que en este caso era la distancia mínima. Cuando nosotros hicimos el análisis empírico, nosotros nos habíamos ido de distancias cortas locales, empezando desde el nodo A, y habíamos escogido 2 aquí. Luego llegando a B habíamos escogido el 4, que era el más pequeño. De F habíamos escogido el 3, que era el más pequeño, y de I no teníamos otra alternativa más que este 4. Al haber hecho esa suma, el 2, el 4, el 3 y el 4, hubiéramos encontrado una distancia de 13. No era la mejor. Sin embargo, no servía, ¿no? Ahora imagínense que sean kilómetros. Pues la distancia entre 11 y 13 kilómetros, pues 2 kilómetros yo creo que sí los aguantamos, ¿no?
por mala que esté la condición física ahorita, pues si tenemos que llegar, yo creo que no sería problema. Pero si hablamos de cientos de kilómetros, la diferencia entre caminar o no caminar 200 kilómetros, ahí sí ya nos llegaría a pegar, ¿no lo creen?